Sagasti. Gracias, presidente. Gracias, vecina. Yo voy a ahondar un poquito más en una pregunta que hizo Martín, porque la verdad que lo que ustedes dijeron no está en el texto de la ley. Puede perfectamente haber estado en el espíritu, esperemos, pero en el texto del artículo 163 de esta ley de bases, claramente viola la Constitución y las autonomías de las provincias. Y este es un tema álgido, sobre todo en el Senado de la Nación, en donde, como ustedes saben, somos la casa más federal del país, tenemos 3 representantes por jurisdicción y claramente le prestamos especial atención a las normas que violan las autonomías provinciales. Todo lo que ustedes dijeron respecto de esto, entiendo que ha sido dirigido a lo tributario, como bien explicaban recién. Pero el texto de la ley, también como lo dijo Martín, en el RIGI, dice lo siguiente, y lo voy a repetir para que todos entendamos qué dice la ley y que no tiene nada que ver con lo que han explicado los funcionarios acá. Dice el artículo 163, declárase en el marco del artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, que las grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Hasta ahí puede ser que le concedamos que sea un principio de buenos augurios. Pero la segunda parte dice, sin perjuicio del ejercicio de las jurisdicciones y competencias locales, sin perjuicio, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título será nulo, de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal, repito, la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Entonces uno cuando empieza a ver frase por frase, discúlpenme, pero no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen. Ustedes pueden tener muy buena voluntad, pero el texto de la ley es totalmente inconstitucional. Pero desde el artículo 1 al 121, 122, el artículo 1 que dice que somos una nación representativa, republicana y federal, ya el artículo 1 hace inconstitucional Sí, ¿cómo no? Solamente para clarificar esto, el artículo se refiere a los proyectos que entren dentro del RIGI. Sí, ahora voy a seguir explicando. Si no entran dentro del RIGI, la provincia puede hacer lo que quiere, pero el régimen que promociona la nación es para proyectos que están dentro del RIGI. Pero se hace, claro, pero escúcheme, ministro del Interior, con todo respeto, estos proyectos se van a realizar en territorio de las provincias. El régimen impositivo nacional que ustedes quieran poner, sí, va a salir de la votación de esta ahora, pero el régimen impositivo, porque dice, sigue, porque no leí el último párrafo, dice, lo expuesto aplica de una manera plena, respecto a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, desde la entrada en vigente de la presente ley, independientemente que dichas jurisdicciones decidan adherir o no al RIGI en términos del artículo 122. Es decir, que ustedes están legislando no solamente en materia tributaria, porque voy a empezar con lo tributario, a nivel nacional, sino que le impide a las provincias y a los municipios, que entiendo que es el espíritu, que claramente si la nación le está dando concesiones para que vengan inversiones, claramente, como dijo recién el funcionario, lo que intentamos es que las provincias no aumenten y se acaparen, bueno, eso es entendible, pero eso no es lo que dice el texto de la ley. Este texto debería decir, invítase a las provincias, que lo dice después, pero acá dice adhieran o no.
Entonces, vamos a desmenuzarlo. Bueno, como le dije, ya va en contra del artículo 1 de la Constitución Nacional. Voy a decir algo que todos sabemos, pero que no sé quién ha redactado este artículo, porque el de federalismo, de constitución, no sabe nada. Debe ser en alguna oficina porteña oscura, porque la verdad, bueno, lo siento. Algunos porteños son bien, pero bueno, muchos no. Porque no tiene gollete, y además que esto haya pasado por diputados, pero la conformación del Estado Nacional argentino se hace a través de un pacto de provincias preexistentes. Eso es el origen de la nación argentina y es lo que debe primar en todas las leyes. Algo que va de suyo, pero que vale la pena repetir porque en serio que es muy grotesco este artículo. Y sigamos, dice, cuando dice la norma textualmente, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias, menos mal que nos reconocen algunas jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restringe, vulnere o obstaculice o de virtud de lo establecido, será nula de nulidad absoluta. Entonces, si uno ve el texto de la ley, repito, más allá de las buenas intenciones que pueden haber tenido al redactarlo, esto tiene un carácter derogatorio de hecho de cualquier norma existente. O sea, exactamente, pero de las provincias. De las provincias. Claro que le va a hacer bien a la provincia, pero yo quiero que lo decidamos en Mendoza, no que lo decida el gobierno nacional, señor exgobernador. Vayan y dénselo a la legislatura de la provincia, que baje todas los impuestos que quieran, pero yo no voy a dejar que atropellen a la provincia de Mendoza. Y voy a ir por un tema que también le interesa a usted y escúcheme. Escúcheme por si no ha estudiado la ley, que me imagino que no. Esto... Seamos respetuosos, por favor, senadora. Él está, seamos respetuosos. Me está interrumpiendo él, usted tiene que ordenar el debate. Él hizo un comentario alusivo que era beneficioso este régimen para su provincia. Que pida la palabra, que pida la palabra. Usted tiene que ordenar el debate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Continúe. Gracias, Paul Troni, por la observación. Anabel, continúe, Anabel, con la palabra. Usted tiene que ordenar el debate. Yo no ando gritando mientras los otros están hablando. Principio de responsabilidad, buen gusto, valores. Bueno, se ve que algunos sí y otros no. Es con provinciano suyo. ¿Y qué tiene que ver si me grita? Como un barra brava desde allá. No le gritó, no le gritó. No le gritó. Bueno, entonces, de norma cualquier norma de hecho, ¿no? Porque según lo que está escrito acá, no quiero decir que sea la intención, digamos, de como usted lo bien lo explicó, pero según lo escrito acá, dice eso. Y esto no dice, no establece el objeto en la norma tributaria o en los impuestos. O sea, no restringe este artículo, según el texto, en normas tributarias. ¿No? No lo dice el artículo. Se sobreentiende, pero el texto de la ley, lo que tenemos que tener acá en cuenta, que después la ley tiene vida propia y los tribunales y las provincias y los municipios pueden interpretarla como quieren porque no está el objeto de la restricción, que además es inconstitucional, en el artículo de la ley. Entonces uno podría suponer que, por ejemplo, las leyes de protección ambientales de las provincias, por ejemplo, en materia de hidrocarburo o no, o en tema de minería, o en tema de ley de aguas, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que data de 1884 y nunca se ha podido modificar por la defensa irrestricta, que tenemos derecho al agua. Este artículo podría decir que se derogan todas las leyes de protección ambiental en la provincia. Así como está escrito, resulta que cualquier inversionista en cualquiera de nuestras provincias puede decir, ¿cómo? Si a mí en el artículo 163 de esta ley me dijeron que cualquier obstáculo que vulnere, restrinja mi inversión,
de hecho, es nulo de nulidad absoluta y que la justicia federal, que eso es otra intromisión a las autonomías provinciales, porque ni eso dejaron a salvo, van a tener que oponerse en forma inmediata para impedir su aplicación. Entonces, un juez federal de Mendoza, por ejemplo, el juez federal número 2 de la provincia de Mendoza, va a decir, no, la ley de aguas no se aplica. Tengo que impedir que se aplique en esta explotación hidrocarburífera porque el artículo 163 dice que cualquier hecho o vía o norma que obstaculice esa inversión, tengo que impedir que se efectivice porque me lo manda el 163. Entonces, déjenme decir que la redacción de este proyecto no tiene nada que ver, de este artículo, que entiendo que es en lo tributario, pero que además, como está redactado, es inconstitucional, porque esto solamente se puede subsanar cambiando la redacción para que tenga los efectos queridos, entiendo yo, para las inversiones, por ejemplo, en la provincia. Ojalá vayan inversiones con el RIGI a Malargüe, para que podamos hacer minería finalmente en el departamento de Malargüe. Pero con esto, lo que se está haciendo es hacer una inseguridad jurídica total para las provincias, para los inversores, además de llevarse puesta la Constitución Nacional. Entonces yo lo que recomiendo es una mejor redacción, porque esto, además de todo lo que dije, genera inseguridad jurídica, se va a trabar en los tribunales y me parece que va a tener el efecto contrario a lo que buscamos, es que vayan inversiones a nuestras provincias. Esa es la primera pregunta y la otra ya termino. La otra ahora se la hago. Tiene que ver con el artículo 3 de los organismos científicos. Este artículo, si bien excluye aparentemente a las 17 instituciones científicas del país de poder ser, ¿cómo es que dice el texto de la ley? Liquidados, disueltos, si bien los excluye de poder ser disueltos, estamos hablando, por ejemplo, del Malbrán, del ANMAT, del INCUCAI, bueno, etcétera, etcétera, de los datos genéticos, bueno, 17 INTA, INTI y todos los CONEA, CENEA, Banco Nacional de Datos Genéticos, bueno, todos esos organismos que son científicos, que se entran por concurso, que nos han demostrado en muchos casos estar, por ejemplo, el ANMAT hoy está con el tema del dengue, como estuvo en la pandemia con el tema de mucho adelanto para que nosotros podamos sortear de la mejor manera posible esa tragedia para la humanidad. Sin embargo, le da una posibilidad al Ejecutivo Nacional que a las miras de tener que ponerlo nos hace ver la intención, y además porque ha estado pasando el desfinanciamiento a los organismos, sobre todo al CONICET, y bueno, ni que hablar de las universidades, que si bien las excluye, nada nos garantiza que van a ser financiadas. Me parece que ese artículo también tendríamos que reformarlo para que espero que sea la intención del Gobierno Nacional de protegerlos y no de vaciarlos, porque si uno lee el artículo 3, señor presidente, dice, le da la facultad al Ejecutivo Nacional de modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento el Poder Ejecutivo considere innecesario. Lo habilita el Ejecutivo a intervenirlo, porque no le guste la cara de los que son presidentes o porque no le guste el directorio, por cuestiones políticas,
reorganizar, modificar y o transformar la estructura jurídica de las intenciones que integran el sistema científico nacional, permitiendo la fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencia a la provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que este artículo 3 definitivamente va en contra del sistema científico tecnológico nacional. Hay una ley, creo que la sacamos en el 2022, si no me acuerdo, varios de los que acá presentes se van a acordar, de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que es obligación, hasta que no se derogue, por el Estado Nacional, financiar el sistema tecnológico, científico y tecnológico nacional. Entonces, mi propuesta a mis colegas es tratar de modificar este artículo y restringir las facultades del Ejecutivo Nacional para que no tengamos luego que, penarnos por lo que pueda ser la desaparición de un sistema científico-tecnológico nacional que tanto nos costó reconstruir. Gracias, senadora Anabel Fernández Sagasti. Le va a responder el señor José Rolandi. Con respecto al artículo 162, nosotros interpretamos y entendemos que la justicia va a interpretar ese artículo dentro del régimen donde está circunscripto. El régimen, el RIGI, los únicos beneficios que otorga a los BPUs, a las empresas, son beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. La provincia solo tiene potestad sobre el primero, sobre los beneficios tributarios. Nada dice sobre la legislación medioambiental y ningún beneficio otorga este régimen en esa materia. O sea, entendemos que cualquier interpretación que se haga sobre ese artículo es sobre beneficios tributarios. Perdón. ¿Se entiende? Bien. No, sobre eso aclaro un comentario. Creo que para acompañar un poco lo que dice José, el artículo expresamente, si vamos al texto, dice: cualquier norma o vía de hecho nacional por la que se limite, restringe, vulnera, obstaculiza o desvirtúe lo establecido en el presente título. Es el presente título lo que está en juego y no cuestiones medioambientales, etc. Y volviendo al tema del artículo 3, creo que un poco lo hablamos con la pregunta del senador, pero nosotros vuelvo a reiterar que nosotros hemos sido muy reticentes en incorporar un listado porque genera, entiendo, el cuestionamiento que usted planteaba, que es este miedo de que se van a disolver todos los organismos vinculados a la ciencia y la tecnología, que, como ya hemos dicho, no es la intención ni la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional hacer eso, y no significa que, como usted decía, el Poder Ejecutivo va a hacer lo que quiera sin ningún control o como le venga en gana, porque es el propio Poder Legislativo, el propio Congreso, el que nos está marcando en el artículo 2 las bases de la delegación y cuál es la política legislativa, el estándar inteligible en el que el Poder Ejecutivo puede ejercer estas facultades. Y vuelvo a reiterar lo que dijimos antes, que esto no implica bajo ningún concepto que esto no tenga control, porque si las normas son irrazonables, si las consideran arbitrarias, si consideran que no estamos cumpliendo con el parámetro de las bases establecidas en el artículo 2, entonces el Congreso tendrá plena facultad para ejercer su control conforme el régimen establecido para los decretos delegados. También podrá eventualmente hacer una nueva ley para quitar esas facultades delegadas y el Poder Judicial también ejercerá en este sistema de frenos y contrapesos que está instaurado en nuestra República todos los controles que sean pertinentes. Y con respecto al supuesto avallazamiento del federalismo con el RIGI, con ese artículo del RIGI, lo que nosotros interpretamos es que al ser un régimen federal interviene la justicia federal, pero interviene sobre la materia y los beneficios del RIGI.
nada puede hacer un juez federal de Mendoza sobre la ley de agua de Mendoza, porque nada tiene que ver el RIGI con la ley de agua y con los recursos de la provincia. Bien, sí, le voy a dar la repregunta a Anabel. Algo que quiero que todos sepamos, mañana a las 10 continuamos, vamos a continuar, más allá de que todavía hay varios senadores que le tienen que hacer las preguntas, pero yo porque algunos se están yendo, por si no vuelven, para que se sepa de que mañana a las 10 continuamos y allí podríamos ampliar también entre nosotros todo el debate. Algo que quiero decirle, bueno, es que el tema del RIGI también se puede ampliar después en el debate entre los senadores. Anabel, tenés la palabra. Sí, no, antes que salgan las operaciones en los diarios de Mendoza, porque ya veo que van a decir así, ¿no? Estoy viendo, porque recién me estaban filmando todo. Estoy esperando, se las mando, pero que Anabel está en contra de que vengan inversiones a Mendoza, así, toda operación tras operación. No es eso. Estoy diciendo que estoy diciendo que este artículo es inconstitucional, va a traer inseguridad jurídica, va a ser contraproducente a lo que se quiere hacer. Lo mejor sería que podamos redactarlo de una manera que sea más amigable con la Constitución. Y lo que vos decías específicamente, claro, la justicia federal no tiene que intervenir, no puede intervenir en normas provinciales. Hola, ¿qué tal? Sí quiero inversiones para Mendoza. Lo que quiero decir es eso, porque dice, será nulo de nulidad absoluta, está hablando de normas o vías de hecho nacional o local. O sea, manda a la justicia federal a que si hay normas, pero es lo que dice, soy tan obvia, o sea, lo repito tanto porque está mal redactado, no dice lo que ustedes dicen. Gracias, y tenemos senadora que cambiarlo. Anabel No, esperen, Fernández Sagasti, gracias. no me corte la palabra. Es que Le quiero decir algo de lo que me está diciendo ella. Acá ella, lo que me están diciendo es que en la reglamentación, déjeme si estamos tratando de solucionar el tema. La reglamentación es en algo la legal que se puede reglamentación, hacer. supuestamente, lo que yo digo es que no somos una escribanía y podemos salvar este texto de la ley para que no caigamos en cuestiones judiciales, que es lo que menos queremos para que lleguen las inversiones. Simplemente eso, lo podemos mejorar. Es la propuesta. Me acaba de decir el ministro, la gente que van a tomar nota y en la reglamentación de sus palabras. Tiene la palabra la senadora por Santa Cruz, Alicia.